Muy bien. Jenny, aparte de ser docente universitaria y tener experiencia en derechos humanos, quiere ser consejera de derechos humanos porque ahorita está en la legislatura el tema en ebullición. Hay observaciones, han sido entrevistados ya los aspirantes, hay bastantes. 20, somos 20. Son 20 y las posibilidades son escasas. Hay 4 lugares. Pero nada más. Bueno, ¿por qué querer ser consejera de derechos humanos? ¿Qué te motiva a ser consejera de derechos humanos? ¿Qué me motiva a ser consejera de derechos humanos? Bueno, el tema de derechos humanos a mí me interesa desde que yo estaba estudiando la licenciatura en Derecho. Tuve la oportunidad de acercarme al tema siendo yo alumna de la escuela y tener la oportunidad de participar en un curso de derechos humanos de la defensa de un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a partir de ahí me di cuenta que el tema de derechos humanos es muy vasto. La información que se maneja en el tema de derechos humanos es tan trascendente, tan importante y tan amplia que rara vez alcanzamos a conocer todo lo que el tema implica. Posteriormente, la verdad es que no me había motivado mucho participar hasta ahora, después de la reforma de 2011 a nivel nacional, en el que veo que ahora sí el país está preocupado por tomar en consideración los derechos humanos en serio, toda la dimensión del tema que ello implica, porque estábamos un poco restringidos, al menos jurídicamente hablando sí. A lo mejor no hay voluntad política, pero jurídicamente hablando sí hay el interés de que los derechos humanos sea un tema que se aborde desde todas sus perspectivas, ¿no? Y el hecho de elevarlos a rango constitucional obviamente que les da la importancia que el tema merita. Y me percaté de que a lo mejor el tema no ha sido verdaderamente abordado por la Comisión, no en todas sus aristas, no en todas sus dimensiones, no desde todas sus perspectivas, e inclusive la sociedad muchas veces no conocemos cuáles son efectivamente nuestros derechos humanos. Entonces mi inquietud, mi motivación para participar esta convocatoria es precisamente esa, poder tener la oportunidad, ya no desde la universidad, pero sí desde otra trinchera, de poder difundir lo que es el tema de derechos humanos, darle a conocer a la sociedad cuáles son sus derechos humanos y que pueda conocer cuáles son los mecanismos que tienen para poder defender sus derechos humanos frente al poder estatal. Frente al poder estatal. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, desde hace muchos años, pues parecía como una norma. Parecía como que ahí estaba una entidad gubernamental y que era una silla para cumplir algún compromiso de gobierno, de gobernador, para ayudar a algunos amigos que ya no pudo colocar dentro de la ley. Por ahí venía. ¿Cómo ha cambiado? Ha habido diversos ombudsman zacatecanos. ¿Cómo ha cambiado a lo largo de estos años la tercera audiencia que vive en Zacatecas? ¿Cómo lo has visto que evoluciona? Lo que pasa es que yo creo que en el caso de las comisiones mucha gente consideramos que nacieron de origen un poco deterioradas por la calidad no vinculante de sus resoluciones. Sin embargo, no podemos limitar la acción de las comisiones única y exclusivamente a las quejas y a las resoluciones que emite de que si hubo o no hubo violación y si la autoridad quiere o no quiere hacerle caso. La labor de las comisiones va muchísimo más allá. Entonces, yo creo que sí se trata un poco de fortalecer el trabajo que tiene de cultura, de difusión, de promoción, y esa es la parte que se ha descuidado mucho. Nos limitamos mucho a atender quejas, o se limita mucho la comisión a atender quejas, a figurar en eventos, a ser parte de un rol político que a lo mejor no es el único rol que le corresponde, debe ser un poco más activo. Debe de ser activa la comisión. Sí, coincido, porque se queda en ese rol político. Pero ahora habrá esa voluntad política para darle ese cambio a una Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ha elevado, sí, a rango constitucional, lo dices bien, jurídicamente se ve que se interesa, pero políticamente habrá ese interés cuando hay alguna queja, sobre todo las quejas y las recomendaciones de las policías, son clásicas. Sí, desafortunadamente se limita mucho a esa parte, a la voluntad política. Sin embargo, el marco jurídico que rodea a la comisión no la obliga a estar limitada a esa voluntad política. Se ha ido limitando esa voluntad política de las autoridades
porque así ha convenido a lo mejor a los intereses tanto de la propia comisión como de las propias autoridades. Sin embargo, ya puede ir más allá. La reforma constitucional del 2011 le ha permitido a las comisiones, sobre todo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya no ser un agente nada más de emitir una recomendación, ya puede ser un agente que vaya y denuncie la violación de derechos humanos una vez que se constata que efectivamente hay una violación a los derechos humanos. Entonces ya eso la convierte en una parte de defensa activa, independientemente de las propias resoluciones que la comisión puede emitir sobre si hay una violación de derechos humanos. O sea, al momento de que emite una recomendación y la autoridad no le hace caso, ahí está la vía judicial, puede promover una denuncia penal, asesorar a la población para que denuncie ante los medios jurisdiccionales adecuados y se pueda salvaguardar efectivamente el derecho humano. Ahora que ya hay un rango constitucional y que ojalá tengan también voluntad política, ¿cuáles son los derechos humanos de un ciudadano? La verdad no los conocemos, hay infinidad, pero la gente se pregunta, ¿qué denuncio? Todo, absolutamente todo. O sea, la verdad es que sí, efectivamente hay un desconocimiento serio sobre cuáles son los derechos humanos. Pensamos muchas de las veces que mis derechos humanos se limitan a mi vida y a mi integridad personal, que no me detengan arbitrariamente y que no me maten. Sin embargo, va desde el derecho al agua, el derecho a un aire limpio, el derecho efectivamente, como mencionabas ahorita, a no ver basura tirada en la calle, a que me trate bien un servidor público, a recibir atención médica, a que yo acuda al servicio de salud y me den el medicamento que necesito para tratar mi enfermedad, si es que la tengo, el derecho a la cultura, el derecho al deporte, el derecho a gozar de seguridad pública inclusive, el derecho a la educación, en fin, son las Naciones Unidas a través de la Declaración Universal reconocen 30 derechos, sin embargo estos derechos son muchísimos, muy amplios. Cuando hablamos, por ejemplo, de derecho al desarrollo, hablamos de muchísimas cosas, derecho a vivienda, derecho a muchísimas cosas. La verdad es que sería imposible mencionar absolutamente todos y tratarlos a detalle. Pero, por ejemplo, ahora después de la reforma, y perdón que insista con la reforma, pero la verdad es que sí ha habido muchas modificaciones. Ha habido comunidades que han denunciado porque no tienen una clínica en su comunidad. Y muchas veces decían, bueno, es que no tiene una clínica porque no cumple con el requisito de población. Sí, pero la gente se está muriendo, así sean 10 familias o así sean 100 familias, la gente se muere y necesita un centro médico, y van y denuncian y promueven un amparo ante la Suprema Corte de Justicia, y la Suprema Corte de Justicia resuelve que efectivamente tienen derecho a tener un centro de salud y obligan a los estados a que vayan y pongan un centro de salud donde antes no había centros de salud, porque la ley de salud decía que se requería un mínimo de X cantidad de personas para poner un centro de salud, siendo que antes eso era pues prácticamente imposible. Decía el Estado, no tengo dinero y hasta como quieras, ¿no? Claro. Entonces ya se puede denunciar prácticamente todo. Comentábamos el otro día la seguridad pública, es un derecho humano. El hecho de que ahorita viva la gente con la zozobra de que puede salir a la calle y a lo mejor lo van a robar, a lo mejor va a quedar en medio de una balacera o no sé, cualquier cosa, eso es un derecho humano que el Estado no está violentando y es obligación del Estado garantizar la seguridad. Luego entonces dices que podemos denunciar el maltrato de los servicios públicos. Claro. Yo puedo poner mi queja de que el gobernador no me atiende bien. Claro, y es obligación atendernos bien. Porque no ha atendido bien a Zacatecas, ¿no? Claro. Si se puede, si se vale. Sí se vale, efectivamente. Yo lo voy a hacer algún día, se me hace. ¿Por qué? Porque vemos que no ha sido bien tratado Zacatecas en muchas cosas. ¿Qué requisitos le piden a un académico de un centro de cultura para que pueda ser consejero? ¿Cuál es el nivel que se requiere para poder ser consejero de los? Bueno, la convocatoria establecía una serie de requisitos muy generales, entre ellos el ser zacatecano. ¿Ese no es discriminatorio? Bueno, ese sí es un poco discriminatorio, al menos para mi persona, ¿no? Porque en mi caso soy nacida en el estado de Aguascalientes, sin embargo tengo toda la vida radicando en el estado de Zacatecas desde mi educación primaria hasta la fecha. Trabajo ya en la universidad por más de 10 años. Y bueno, no nací aquí, ni mis padres son originarios de aquí, sin embargo, no se necesita, o al menos eso consideraba yo, porque me siento más zacatecana a lo mejor que muchos que sí nacieron aquí. Sí, claro. Sin embargo, bueno, en mi solicitud hice un ejercicio de argumento de por qué merezco ser tomada en consideración independientemente de que el asentamiento y el nacimiento no se haya hecho aquí. Y
y esperemos que los legisladores lo tomen en cuenta. Porque si esas vamos desde la propia Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, puede ser discriminatoria en ese sentido. Nos piden que cumplamos con un perfil que los propios diputados serán quienes lo valoren. No hacen ningún señalamiento sobre algún grado académico, ni mucho menos, ni algún perfil profesional, pero sí dicen que tengamos conocimiento y trayectoria en la defensa y promoción de los derechos humanos. Eso es interesante, porque muchos que hemos nacido aquí en Zacatecas, pero que tenemos toda una vida aquí en Zacatecas, pagamos todo. Tenemos los derechos también. Si alguien que no ha nacido aquí, pero que tiene la posibilidad de ser ciudadano ya por 6 meses, etc. Antes ya ves que tenías que adquirir la ciudadanía, digo adquirir porque te la daba la legislatura y te hacían una parafernalia impresionante. Ahora ya no, comprobar que tienes 6 meses, ya puedes ser candidato hasta el Bueno, pero es que el detalle es ese, que eso es para comprobar la residencia. Sin embargo, en el caso de ser consejero, es ser zacatecano. Sí, yo creo que son hay un poco tajantes en esa situación. Inclusive la ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos solicita que para ser presidente de la comisión se requiere ser mexicano, que para ser visitado se requiere ser mexicano, y para lo único que sí son muy específicos es en el caso de los consejeros, que sí tienen que ser zacatecanos. Y ahí hay un ejercicio medio extraño, a lo mejor, de labor legislativa, puesto que la exposición de motivos de la reforma del año pasado plantea que en el caso de los visitadores es a quienes se les debe de pedir que sean zacatecanos, puesto que los casos que van a revisar es sobre quejas que conciernen a funcionarios mexicanos. Y la exposición de motivos eso dice, que a los visitadores, y al momento de trasladarlo al articulado, a quienes se lo exigen es a los consejeros y no a los visitadores. Ya será responsabilidad de la legislatura pasada que nos expliquen qué fue lo que sucedió ahí, ¿no? Pero ahora estamos un poquito viendo las consecuencias de esa situación. Sí, son errores legislativos que dejan vacíos o que dejan candados que muchas veces perjudican a los mejores perfiles que pudieran llegar a determinados lugares. Pero bien, tú has hecho trabajos en base a derechos humanos, participas de foros en materia de derechos humanos. Cuéntanos algo de eso. Sí, bueno, nos encargamos de coordinar un grupo de estudios de derechos humanos en la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es un grupo de alumnos que dentro de sus funciones tienen la de promover los derechos humanos, difundir los derechos humanos, defender, asesorar derechos humanos y la participación en foros internacionales, principalmente en competencias internacionales donde participan con equipos de universidades de todo el mundo prácticamente y defienden casos hipotéticos de derechos humanos en simulacros ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hemos participado desde 1998, a veces dejamos de participar algunos años por la falta de apoyo económico porque es muy costoso, y ya tenemos como 4 años participando de manera consecutiva e ininterrumpida en esos foros. Y cotidianamente los muchachos dan pláticas en primarias, en secundarias, en kinder sobre derechos y obligaciones de los niños, sobre bullying, cómo atenderlo, cómo denunciarlo, cómo tratarlo, cómo evitar que los niños sean víctimas de bullying, sobre respeto. Participamos también en congresos internacionales, tengo algunas colaboraciones en algunos libros, también que son publicados por otras universidades, entonces sí hay un poquito de trabajo. Hay trabajo, hay idea y hay compromiso con los derechos humanos. Claro. Ahora, está de moda el bullying en las escuelas, pero no sabemos que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de recomendaciones. ¿Por qué? Porque no hay denuncia, falta la cultura de denuncia en materia de derechos humanos. De hecho, no. Bueno, lo que pasa es que la Comisión sí ha tenido algunos casos sobre abuso de los maestros hacia los alumnos. En el caso del bullying hay una situación muy particular. La labor del maestro es prevenirla. El bullying muchas veces es del alumno contra otro alumno. Y en el caso de la competencia de la comisión es de autoridad hacia un ciudadano o hacia el menor, en este caso que es el niño. Entonces, mientras el maestro no le haga bullying al niño, no intervenimos. Pero el detalle aquí es que no nada más se violentan derechos humanos por acción, también se violentan por omisión. Y si no se trata que el maestro vaya y ofenda directamente al niño, sino que si está viendo el maestro que un niño está siendo agredido por otro menor, el maestro tiene que intervenir. Y si el maestro no interviene, entonces el maestro está siendo parte
de esa violación, no por acción, porque no le está diciendo nada, pero sí por omisión, porque no está realizando su trabajo. Entonces sí hay que denunciar cuando sabemos que el maestro está consciente de que hay un niño agredido y no está realizando las acciones que como docente le correspondería realizar. Se tienen que profesionalizar todas estas entidades, que haya gente que verdaderamente conoce de derechos humanos, porque luego vemos que fulanito tal es consejero de derechos humanos. ¿Por qué? Es religioso. ¿Y? O fulanito de tal es consejero de derechos humanos. ¿Por qué? Es administrador de empresas. Es una persona reconocida en la sociedad. Hace falta la profesionalización. Claro que hace falta saber de qué estamos hablando. Pero como lo que comentábamos ahorita del bullying. Muchas veces dicen, bueno, no hay violación a los derechos humanos porque es un niño con otro niño, es una agresión. Sí. Sin embargo, sí tengo que entender que es el maestro quien no está realizando su labor docente de controlar a esos niños. Entonces, si el niño lo está agrediendo es por algo. Alguien no le está diciendo a ese niño que tiene que respetar y esa es la labor del docente. Entonces, sí necesitamos tener claro qué es un derecho humano y en qué momento se está violentando para poder saber en qué momento emitir una recomendación. Entonces, sí se requiere que las personas que estén y que formen parte no nada más de los consejeros de derechos humanos, desde el presidente, los visitadores, el secretario, las personas, los auxiliares, todos tienen que saber cuándo hay una verdadera violación de derechos humanos. Porque si no entendemos qué es una violación de derechos humanos, quién puede violentar los derechos humanos y cómo se violentan los derechos humanos, y si no entendemos cuáles son los derechos humanos, entonces claro que nunca va a haber recomendaciones. Sí, claro, nunca habrá recomendaciones si no entendemos la materia. Mucho se habla en materia de derechos humanos de que es recomendación a la policía municipal, obviamente al presidente municipal, de que hubo violación de derechos humanos de las policías, pero no las acatan. Ahora sí podrán, como ya me lo has dicho, por los cambios que ha habido, actuar de manera contundente también y estén dentro de los derechos humanos. Pero hace falta que esta comisión de tratamiento y obviamente exponga en diversos sitios de qué se tratan los derechos humanos. Claro, parte fundamental de los derechos humanos no es nada más sancionar a quien está violentando los derechos humanos. Yo le tengo que decir al funcionario hasta qué punto puede actuar y hasta qué punto ya no, porque está violentando los derechos humanos. ¿Y quién mejor que la comisión para decirle, oye funcionario, mira, ven, yo te doy una capacitación y yo te explico cuál es lo que puedes hacer y cuál es la línea que si rebasas se va a convertir en una violación de derechos humanos? Y si la comisión cumple adecuadamente con esa función de dar esas capacitaciones a los funcionarios, a los servidores públicos, desde policía, cualquier funcionario público que esté realizando un servicio o una función, y le dice, esto es lo que puedes hacer y esto es lo que no, y esto es lo que ya está constituyendo una violación de los derechos humanos, entonces a lo mejor pudiéramos ir avanzando. O sea, no necesariamente tengo que poner 100,000 recomendaciones y decir estoy trabajando. ¿Sí? También parte del problema que presenta nuestro Estado es ese, que pensamos que es más fácil dar una aspirina y quitar un dolor de cabeza, haber visto cuáles son las causas de ese dolor de cabeza y evitar ese dolor de cabeza que llegue a dar. Entonces no necesito tener una comisión que recomiende, necesito tener una comisión que capacite, que difunda, que fomente, que nos diga cuáles son los derechos humanos, cuáles son los derechos humanos de los ciudadanos y a los servidores, cómo respetar los derechos humanos de los ciudadanos. Muchas veces se confunde, sobre todo en el seno familiar, que los derechos humanos de la mujer, de los hijos, son violentados cuando el padre les golpea. Pero no nada más existe esa violencia. Hay mujeres que son violentadas psicológicamente y no se atreven a denunciar. Hay que ir a buscar al seno familiar, hay que recuperar esos valores del seno familiar a través de la comisión. Bueno, lo que pasa aquí en el caso de lo que sucede al interior de la familia, para que exista una violación de los derechos humanos tiene que haber una autoridad reconocida como tal, tiene que haber una función pública. En el caso de lo que sucede dentro del seno familiar, un padre o una madre, porque inclusive lo hay en contra de los menores, un padre o una madre abusivos que están, a lo mejor ni siquiera lo tocan, pero lo están ofendiendo, lo están agrediendo, le están faltando el respeto al menor, lo están acosando. Lo que hay que fomentar y lo que el Estado tiene que hacer es fomentar los canales adecuados de confianza para que
tiene reacciones que no debería tener, pues la misma maestra es acercarse con el menor y decirle, a ver qué está pasando. Una psicóloga en los centros educativos que permitan canalizar a esos niños con las autoridades competentes. ¿Qué sucede? Yo puedo denunciar al padre, o más bien se puede denunciar al padre por un delito, que es la agresión física al menor, o por la agresión psicológica que está sufriendo el menor, y eso es un delito. Pero la violación a los derechos humanos, quien la comete es la autoridad, si hace o no hace lo que tiene que hacer cuando tiene conocimiento de ese delito. Si llega con una autoridad y le dicen, ese niño está siendo golpeado, y la autoridad dice, pues mucho gusto, no me interesa, ahí sí la violación se comete por parte de la autoridad que es ajena o que no le interesa conocer esas situaciones, a pesar de que tenga conocimiento de ellas. A pesar de tener conocimiento, la omisión también es corrupción. Ahora, ¿tú crees que debería de existir una materia de derechos humanos en la escuela? Claro que sí, estoy convencida de que si conocemos los derechos humanos, uno, aprendemos a respetarlos desde pequeños, y dos, sabemos a quién acudir cuando seamos víctimas de violaciones. ¿Desde qué nivel debería de existir esa materia? Porque antes creo que respetábamos más, yo me quiero, estoy conectando los derechos humanos. Antes respetábamos más y teníamos otros valores porque pues, en las escuelas todavía nos daban civismo. Y era otro tipo de sociedad. Y era otro tipo de sociedad, tienes toda la razón. ¿Desde qué año escolar pudiera darse esta materia? Porque obviamente yo veo a mis hijos, tengo trillizos, aparte de los que hacen señoritas, Pamela de 20, Camila de 17, universitaria, prepa, una universidad de prepa, pero los trillizos están en la primaria, van en segundo. Y de repente me llegan con, papi, vamos a comprar una monografía de los derechos humanos. No tienen ni la más remota idea de qué es derechos humanos y luego meten al papá en complicaciones, ¿verdad? Que a ver, díganme las cosas sin complicaciones, díganme las cosas como son sin complicaciones, ¿qué son los derechos humanos? Y las monografías no te dicen que no, depende mucho de la edad del niño. Como comentábamos hace un momento, nosotros, por ejemplo, los chicos que están conmigo en el grupo, ellos empiezan desde niños de preescolar a enseñarles cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Porque es muy fácil llegar y decirle al niño, mira, tienes derecho a todo esto, sí, hijo, pero o sea, ¿qué vas a hacer tú también? La sociedad tiene los problemas que tiene precisamente porque creemos que tenemos un montón de derechos y que podemos hacer con nuestra vida lo que nos dé la gana. Entonces se trata de enseñar una corresponsabilidad. Tengo derechos, pero también tengo obligaciones y también las tengo que cumplir, porque de eso dependerá en gran medida la magnitud de mis derechos, ¿no? Entonces, depende mucho de qué les voy a enseñar, a quién se lo voy a enseñar. Entonces, no se trata de decir, a ver, derechos humanos, derechos de desarrollo, artículo 26 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y déjame te explico la cosa, claro que no. Se trata de ir identificando un grupo de edad y saber qué clase de derechos lo voy explicando a cada uno de esos grupos de edad. Y obviamente varía mucho lo que lo voy a explicar a un muchacho universitario que lo que le voy a explicar a un muchacho secundaria que está en el cambio de que no sabe si es un niño o si ya es un adolescente, o a lo que les voy a explicar a los niños, por ejemplo, en la edad preescolar. O sea, sí tenemos que ir identificando qué es lo que le tenemos que ir enseñando a cada uno de los niños sobre derechos humanos. Le falta ese programa a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sí, claro, hay que identificar qué es lo que queremos, qué es lo que quieren que sepan de derechos humanos, porque inclusive lo comentamos hace rato, no todos podemos saber cuáles son todos los derechos humanos, es imposible. Se va desde el medio ambiente, desde la salud, desde la educación, desde, en el caso de mi país, por ejemplo, que somos un estado binacional, las adopciones internacionales de menores, hasta qué punto el menor tiene capacidad de decidir sobre si se quiere ir con su papá que está en Estados Unidos o si quiere quedar con su mamá. Claro. Entonces, todo eso son derechos humanos, en algo que muchas veces ni siquiera pensamos que pudieran estar. Sí, muchas veces no pensamos de dónde nos podría ayudar la Comisión de Derechos Humanos y nada más esperamos a que algún día un policía nos agarre los tuerras a la mano. Limitamos sus funciones desafortunadamente a eso. Ahora, la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene un raquítico presupuesto. Tiene más presupuesto la gasolina de las clientas obligadas del ciudadano gobernante, del gobierno de la capital, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Yo sé que los presupuestos son insuficientes, pero ¿cuál sería una buena opción para generar este tipo de proyectos, programas, para que verdaderamente fuera vinculatoria la Comisión Estatal? Es que hay muchísimas opciones, hay muchísimas posibilidades. Por ejemplo, comentábamos ahorita, yo misma con mis alumnos, que son 5 ahorita, a veces han llegado
y a lo mejor muchas veces lo único que requerimos es la gasolina, a veces ni siquiera eso. Entonces, si la comisión se sacara, por ejemplo, la universidad tiene ahora sí que el potencial de recursos humanos ahí, tiene la capacidad de organizar ese tipo de brigadas, de organizar ese tipo de grupos, de organizar alguna campaña, y ya no necesitas a lo mejor dinero, o a lo mejor sí necesitas dinero pues, para darle lunch a los muchachos, pero que es un programa de servicio social que te permite que los muchachos que están en esa edad, tenemos alumnos de psicología, de medicina, de los mismos muchachos de derecho, de ingeniería, en fin, todo el potencial humano que hay ahí, que se pudiera vincular y no necesariamente quedarse ahí, porque ¿qué sucede? Dicen, bueno, sí, vamos a hacer una campaña y la vamos a hacer aquí en Zacatecas. Bueno, ¿y de qué me sirve si la gente que está viendo más violentada es la gente de las comunidades? Sí, pero la universidad tiene alumnos que son de Cochabamba, de Salvador, de Pinos, y que le puedo decir, bueno, tú haces tu servicio social, pero en vez de hacerlo aquí, te lo haces a la comunidad y lo haces en tus vacaciones. Entonces aquí está tu programa, aquí está tu campaña, y te agarras un muchacho que está estudiando medicina, uno que está estudiando odontología, uno que está estudiando derecho, y vas y das las pláticas de manera integral que te permitan, uno, al muchacho desarrollarse profesionalmente, y dos, que tú puedas abarcar como autoridad esas campañas que estás planteando. De acuerdo a todo esto, a mí me queda claro que todos los que han pasado por derechos humanos, que han sido mis amigos, no han tenido un proyecto y no han sabido en realidad nada de derechos humanos. Desde el Luisito Varela Padre, que fue presidenta de la Comisión Estatal, el doctor Eladio Navarro, luego Benito, mi Benito, que está en formación, el Instituto de Formación Profesional, Adolfo Correcho, bueno, no sé cuál haya sido su mérito, y mi buen amigo Catarino Martínez Díaz, que sigue ahí de eterno ahorita como secretario ejecutivo. Pero todos estos proyectos, yo siempre los veo en cartelones. Sí, se la pasan haciendo cartelones, o sacando algún desplegado, o haciendo un librito muy chiquitito. Se tiene que acabar. Ahora, tú sabes que esta es una radio comunitaria. Sí. Nosotros como medios también, como medios, nos hace falta darle promoción y compenetrarnos con la comisión. Claro que sí, es que la comisión tiene que, ahora sí que buscar en todos los lugares que pudiera encontrar para poderle dar difusión. Esto es cultural. Mientras pensemos que violar derechos humanos es que un policía te detenga en la calle y te golpee y te arreste arbitrariamente y te cobre, estamos mal. Significa que la comisión no ha hecho su función. Y si no se acerca, por ejemplo, a los medios de comunicación, si no se acerca a las escuelas, si no se acerca a las personas que están preocupadas por difundir este tema, entonces sí vamos a tener un problema. De hecho, hay un problema serio de una falta de cultura en materia de derechos humanos, porque yo creo que creo que nosotros como medios también nos hemos cerrado, los medios han cerrado a este tipo de alternativas, porque luego la nota es la crítica y demás, pero hay cosas que se deben de hacer. Y como esta es una radio comunitaria, yo le voy a hacer una propuesta a la ayer. A ver. La voy a comprometer. Esta radio tiene un espacio abierto para la promoción de los derechos humanos a través de los grupos como el que tú tienes. ¿Cada cuándo van a venir a promover? Cada que nos inviten, nosotros estamos en la mejor disposición. Me encantaría que tuviera un espacio. Con todo gusto, claro que sí. ¿Por qué? Porque creo que se debe de promover la cultura en materia de derechos humanos. Si quienes están al frente de la comisión no pueden, la labor de una radio comunitaria y la labor de universitarios distinguidos y destacados como tú, que hacen trabajos importantes, debe de ser promovido. Por eso esta radio se pone a la orden de tu equipo, que yo sé que son poquitos, luego muchos, con mucho trabajo, pero aquí podemos también unos árbitros regresan, pero bueno, darle a la comunidad una alternativa, porque como radio comunitaria tenemos un objeto social, darle un servicio a la comunidad, y creo que en materia de derechos humanos viene bien dárselo a la comunidad, porque es una gama que no se acaba. claro que sí, nosotros estamos en la mejor disposición, inclusive pongo a sus órdenes la página de Facebook que tenemos en el grupo, que es Derechos Humanos UAS, y el Twitter también igual para cualquier denuncia, para cualquier queja, para cualquier asesoría sobre derechos humanos. Estamos en la mejor disposición de apoyarnos, así lo hemos venido haciendo a lo largo ya de 3 años que tienen perfil ya de
Humanos de la UAS en Facebook, y hemos atendido ahí varias denuncias, hemos acompañado a muchas personas a poner sus quejas ante la comisión, a poner sus denuncias ante las agencias del Ministerio Público que correspondan. Se les ha dado asesoría cuando no hay violaciones, los muchachos les ayudan a hacer sus promociones, a presentar sus escritos, en fin. O sea, a los muchachos les sirve como formación y obviamente que están dando un servicio a la comunidad y nosotros encantados de participar. Esta será tu casa, tantas quieres, y vamos a ponernos de acuerdo, porque me parece que sería muy importante. Finalmente, ¿cuándo vamos a ir a Washington? Nos vamos en mayo a Washington, y ahorita los muchachos tienen interés también de participar en un concurso en Colombia, en Bogotá, que es el octubre. Que nos inviten. Inclusive el concurso de este año es sobre personas con discapacidad. El año pasado el concurso fue sobre la comunidad LGTBI. También fue un asunto muy delicado porque muchas universidades católicas no quisieron participar, pero eso permitió que otras universidades que no habían participado en años anteriores también participaran. Entonces, para los muchachos son temas muy interesantes: derechos de los niños, derechos de los pueblos indígenas, derecho al desarrollo, que ahora está tan de moda como de la reforma energética, qué derechos humanos obviamente están ahí como la reforma energética, como esa, como la implantación de plantas tratadoras de agua, de hidroeléctricas, en fin, todos son temas que los muchachos manejan y sobre los que versan las competencias en las cosas. ¿Podría este gobierno estar violentando los derechos humanos por haber enterrado el gasoducto en pleno boulevard? Sí podría. Digo porque claro, lo tuvieron que hacer así, porque les hubiera venido bien por Osiris y directo a Aguascalientes, pero no, había que verlo, había que teníamos que darnos cuenta que se andaban haciendo ese tipo de cosas. Teníamos que darnos cuenta, sí lo puede Sí, sería cuestión de revisar el proyecto y de revisar cómo fue que aprobaron ese proyecto, y pudiera ser la posibilidad. Sí, la posibilidad, porque siempre los proyectos están verdaderamente deshechos. Ahorita se me viene a la mente otro, porque tengo muchos amigos y empiezan a darse cosas, ¿no? Ya sabes, soy medio ocurrente. Tengo muchos amigos entre excusas que dicen que están violentando sus derechos humanos porque les tienen zanjas desde hace N tiempo y que van a terminar la obra hasta dentro de 2 meses, ya a finales de marzo. Bueno, pero es que también hay que ponderar por qué les están haciendo esas zanjas. Si es en beneficio de ellos, de su desarrollo, pues hay que ponderar ahí el daño que se está causando frente al beneficio que costo-beneficio. Sí. Y no sabían, pero bueno, sería cuestión de revisarlo. No sabían cómo era el proyecto. Cuando llegaron a escarbar no encontraban las tuberías. Suele suceder. Muy bien, entonces va a venir en mayo. Nos vemos en mayo, la tercera semana de mayo. Tercera, buena fecha para ir a Washington. Sí, está el clima a gusto. A gusto, porque ahorita está tremendo allá en Washington. ¿Y en Colombia cuándo es? En octubre. ¿Octubre? También buena fecha. Bueno, allá cualquier fecha sí, para ir a Colombia. Muy bien, pues vamos a estar pendientes, porque me daré a la tarea de revisar los perfiles de todos los que fueron entrevistados en la legislatura, porque ya es momento de que se profesionalice el servicio público. Por eso luego los vamos a gustar. Pues muy bien, yo te agradezco que hayas estado aquí con nosotros en Twister Radio, y queda el compromiso para hablar de derechos humanos ya de manera permanente aquí. Y nosotros vamos a una pausa, a ver si alguien nos invita a Washington, a Colombia. Podemos transmitir desde allá, vamos a buscar la vinculación. Sí, vamos a gestionar recursos, vamos a buscar para salir a transmitir, porque Twister Radio tiene esa posibilidad. Vamos a una pausa, es breve y a veces la conversa. Ya volvemos, estamos en sintonía.